Bazán, él es miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y queremos saber si ya tiene usted alguna idea, para comenzar, de si esta denuncia constitucional contra el presidente de la República es legal y debe proceder. Yo considero, Valeria, bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Yo considero que esta denuncia tiene que proceder. Primero hay que entender el procedimiento. La presidenta, la mesa directiva, tiene que valorar este tema y determinar si procede. Luego irá a la comisión permanente para que esta decisión se reafirme, luego regresará nuevamente a la subcomisión donde se determinará un congresista ponente. He escuchado a la congresista Lady Camones, presidenta de la subcomisión, indicar que ese procedimiento podría durar aproximadamente 2 meses. Esto es real, porque se tienen que valorar las pruebas y hechos, luego se tiene que también tener una serie de entrevistas al respecto, a los testigos, y finalmente el informe final. Y luego esto tiene que pasar nuevamente a la permanente para reafirmar la votación y luego al Pleno del Congreso. Es un proceso bastante largo y coincido con varios colegas parlamentarios que el país no da para más. Por eso yo sí invoco el artículo 114 de la Constitución e indico que a través de una moción podríamos tener un procedimiento más rápido y realmente contundente. Vamos a hablar de eso, ¿no? El artículo 114 que todavía no está reglamentado, porque estamos hablando de 2 meses, pero también estamos hablando de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene muchísimos temas. Tiene la acusación contra Dina Boluarte, las investigaciones por el tema de Lai Vázquez Castillo, este viaje en el avión presidencial, traición a la patria. Acaba de recibir una denuncia constitucional por parte de Betsy Chávez el día de hoy contra la fiscal de la Nación. Todo esto se tiene que ver cómo priorizar el trabajo en esta subcomisión. No dudo que hay muchos temas, como sucede en cualquier estamento del Estado, pero se tiene que priorizar de acuerdo a lo que requiere el país en este momento. Y la sostenibilidad del presidente Castillo no puede depender, o sea, no porque ingresó hoy o ayer la acusación tenemos que esperar 4 o 5 meses de acuerdo al tiempo. La mesa directiva tiene que realmente priorizar. Y si coloca este tema en primer lugar, no entenderíamos por qué existiría una falta. Es porque el país lo necesita. Al igual que no dudo que la subcomisión tendrá que colocar también las denuncias que están contra la fiscal de la Nación. Entonces hay que valorar y poner en la balanza también los temas, ¿no? Entonces, pero sí creo que este tema es prioridad y no se tendría por qué censurar a la mesa directiva de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sí, estamos hablando de la balanza que tiene que asumir la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se presenta una denuncia contra la fiscal de la Nación y otra denuncia contra Pedro Castillo. ¿Cuál es la que van a evaluar primero? ¿Cuál podrían verse las dos al mismo tiempo sin ningún problema? No creo que en ese escenario no creo que se debiera priorizar una más que la otra. Ya queda en potestad de la mesa directiva, de la presidenta, indicar los temas, pero si han sido ingresados prácticamente el mismo día, podrían verse también sin ningún problema el mismo día. Y yo creo que en las dos se tiene que correr, pero vuelvo a repetir, y una noticia que ha salido hace algunos minutos es que el presidente Castillo está presentando una acción de amparo contra el procedimiento del Congreso de la República, evitando que nosotros iniciemos control político. Si esta acción de amparo no está inmersa dentro de un proceso judicial, entonces, ¿qué es? El mismo presidente de la República con esta acción de amparo está confirmando lo que yo vengo diciendo, que el proceso de suspensión, según el artículo 114, es porque el presidente de la República se ve inmerso en un proceso judicial. A ver, veamos, entonces, las dos opciones son la que se ha presentado ayer como denuncia constitucional, que para usted es completamente legal y debe proceder, y la otra que es la opción del artículo 114, que es algo que no se ha mencionado mucho en estos últimos días. Hemos hablado del 99, del 117, del 100, pero el 114 no. Entiendo que no está reglamentado. Correcto. Eso de reglamentarlo tomaría más tiempo que los 2 meses que se ha calculado. No tendríamos necesariamente que reglamentarlo, si bien es cierto hay un proyecto de ley en camino, pero lo que es real que en la práctica ya se ha utilizado. Hay que recordar que al señor Vizcarra se le suspendió en funciones, si bien es cierto después él disolvió el Congreso, pero se le suspendió en funciones con 66 votos. ¿Este artículo es para suspender? Para suspender en funciones, y te lo voy a leer. Sí. El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por 2 temas. Incapacidad temporal del presidente de la República. Hablamos de incapacidad temporal y no está enmarcado. Podría ser incapacidad moral, podría ser incapacidad por temas de salud. La Constitución política del país y los constituyentes no construyeron eso en base a tener una persona con tantos vínculos. Y entonces irían por incapacidad temporal, porque el segundo punto es hallarse sometido a proceso judicial, ¿correcto? Vuelvo a lo mismo, hace unos minutos el presidente de la República pide
una acción de amparo, y esa acción de amparo es parte de un proceso judicial. ¿Está envuelto o no el presidente? Está envuelto. Pero ahí nos ha faltado. En el punto 2 dice hallarse sometido a un proceso judicial conforme al artículo 117 Correcto. de la Constitución. Y el artículo 117 dice: solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales, disolver el Congreso, salvo casos previstos en el artículo 134, o el Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Es decir, no hay yo ahí no enmarcaría este tema y no sería cerrado. Judicial en ese... El Congreso de la República, y lo dice la Constitución, es clarísimo, interpreta también la Constitución. Yo ahí sí soy bastante claro, no podemos sostener este tema sobre precisamente cerrar este artículo. Además, hemos firmado pactos internacionales de lucha frontal contra la corrupción. El Ministerio Público, y lo dice la Constitución, persigue el delito por sobre todas las cosas. Los peruanos tenemos derecho al acceso a la justicia. Sí, pero ahí está, es una discusión que todavía se va a ver, ¿no? Incluso se va a consultar a la ONU si este convenio contra la corrupción va por encima o va por delante del artículo 117. Correcto. Lo que usted me está diciendo del artículo 114, que es una salida nueva, ¿sí? Tiene que ver con incapacidad temporal, que todavía no se sabe. Que no está enmarcada sería precisamente. 87 votos, ¿no? No, tendrían 66 votos. Precisamente 66. La regulación en casos anteriores al señor Vizcarra con 66, incluso al señor Fujimori en algún momento con algo más de 32 votos. Es decir, la incapacidad del presidente por 87 votos que llevaría la vacancia es otro punto. Es totalmente. otro punto, otro procedimiento. Si mañana se presenta una moción de vacancia, yo sería el primero en firmarla, por supuesto. Pero creo yo que va a ser también complicado llegar a los votos. Seamos realistas, el procedimiento acá es más fácil y el Perú no se puede sostener más con esto. ¿Cuánto tiempo tardaría entonces en reglamentarse este artículo 114? Yo diría, no esperemos la reglamentación del artículo. Actuemos de manera inmediata con una moción. Eso es a lo que yo invoco. Ahora, pero esa moción se podría presentar en cualquier momento como se presenta. Cualquier moción. Pero pediría la suspensión. La suspensión por el artículo 114, porque el artículo 114 tiene que estar reglamentado, si no, no puede... No tendría que estar reglamentado. Vayamos a procedimientos que se han aplicado anteriormente. Cuando se le aplicó esto al señor Vizcarra no estuvo reglamentado. Cuando se aplicó esto al señor Fujimori no estuvo reglamentado. Entonces, este es un artículo que no está reglamentado y que además está en la Comisión de Constitución, donde debería actuarse a partir de lo pedido por Alejandro Muñante, de Renovación Popular. Se puede actuar, yo tengo también un proyecto ahí listo, se puede actuar, pero vuelvo a repetir, no podemos esperar más ante esa situación tan complicada que está envuelto el presidente de la República y la gente de su entorno. ¿No cree usted que sería un poco acelerar el propio desarrollo normal de lo que debe hacer en el Congreso podría funcionar la Constitución? hacerse. Quizá me pueden tildar de radical, pero creo yo que el Congreso tiene que tomar acciones inmediatas con mucha madurez y yo creo que ya la y saltarse las reglamentaciones. No saltarse las reglas de juego. Porque las reglamentaciones de los artículos. Una ley se puede aplicar con reglamento o sin reglamento. ¿En serio? ¿Eso se puede? Eso se puede. Y esta reglamentación, ¿y a qué voy? A la regulación del proyecto. A la regulación del proyecto. No hay que regular y no hay que reglamentar un artículo antes de ser utilizado en el Congreso de la República. Porque se ha aplicado. Tenemos antecedentes. Vamos a consultarlo sí, con un consúltalo, constitucionalista. No tengo ningún problema ingresar al debate, pero ojo, acá te digo, o sea, hay que con la moción y con 66 votos, eso se podría aprobar sin ningún problema y creo yo que llegaríamos Sería aprobar al caballazo, ¿no? A un fin saludable para el país en estas circunstancias. Bueno, pero habría que encontrar los votos. En todo caso, ¿no tendrían ustedes temor de ser denunciados por la aplicación de estos artículos en contra de lo que manda la Constitución? Primero, el país, no tengo temor, ya nos tiene acostumbrado el oficialismo a este tipo de denuncias. Yo lamento mucho que hoy la ministra de Cultura, por ejemplo, haya realizado una denuncia constitucional. Eso demuestra que los ministros están más preocupados en defender al presidente que en trabajar sus carteras. Este gobierno está dedicado 80% de su tiempo, igual que el presidente, a defenderse de estos procesos, de estas investigaciones, a las cuales no los hemos sometido nosotros el Congreso. Ellos solos se han visto envueltos en estos temas y hay pruebas, las pruebas que se ven en la investigación fiscal. Y es solo por un tema, la investigación fiscal. ¿Usted con esta opinión no está adelantándose a lo que pueda decirse en la en la subcomisión de acusaciones constitucionales? Estoy conversando contigo sobre el procedimiento por el cual debiera ser sometido el presidente de la República. ¿Pero no es adelantar opinión? Considero que no.
pueden solicitar mi inhibición al tema y no lo haría particularmente porque creo yo que por sobre todas las cosas a mí me han colocado en el Congreso de la República mis votantes para defender los intereses del país. ¿Y está de acuerdo también que se inhiba la participación a los sindicados como los niños, que son miembros de la comisión, de la subcomisión? ¿Por qué lo solicito en este caso? Porque no es por adelantar posición de repente, es porque ellos resultan siendo juez y parte. Hay que recordar que están envueltos, ya no sabemos que no solo son 6, sabemos que son más congresistas, se han hablado de 13 nombres, hemos visto en las diferentes denuncias, quizás sean más. ¿Por qué el Congreso de la República tendría que estar bloqueado, tendría que estar vetado el procedimiento de vacancia presidencial por un pequeño grupo de congresistas? Y por eso yo he pedido en diversas ocasiones que también se vea mi proyecto de ley de reducción de votos de vacancia. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que se reúnan después de haber ya conocido a profundidad la denuncia constitucional los miembros de la subcomisión de acusaciones? Bueno, mañana, tengo entendido, es a las 11 de la mañana la citación para la subcomisión, se va a tocar el tema, pero luego de ello, obviamente, tiene que haber una conversación y un consenso en las diferentes fuerzas políticas del Congreso para llegar, obviamente, a estos acuerdos políticos que inicien todo este procedimiento, ¿no? Tomar una ¿Usted ha decisión. tenido la oportunidad de leer ya las 347 páginas, si no me equivoco? He podido avanzar con algunas de las páginas, no he podido terminarlas ayer en la noche, pero creo que hoy ya podría terminarlos y ver. Pero hay que recordarle, porque hay un desconocimiento también, la denuncia es solo por el tema de Petroperú, no es por todos los demás casos que sabemos. Mañana en el pleno... No, pero hay muchos casos, ¿no? Se ha utilizado ya información de todos los casos, se ha hablado de nuevos colaboradores se ha detallado, se ha hablado de cámaras, se ha hablado de los niños. Pero de manera directa, la fiscal de la Nación aborda en estas 300 páginas el tema de Petroperú, eso hay que recordarlo. Si bien es cierto, Creo que agrega algunos detalles, me gustaría que revisarlo el tema, pero agrega algunos detalles, pero no profundice y la acusación es directa, la denuncia constitucional es por el tema Le pregunto de porque de alguna manera, siendo parte de esta subcomisión, tendrían que ya tener lo máximo de información y darle prioridad por lo mismo, ¿no? Y también chequear cuál es esta información que se ha presentado. No tendría ningún problema de ser el congresista ponente de este caso de manera puntual. Lo voy a pedir en la subcomisión de acusaciones. ¿Se ofrece como ponente? Sí, me ofrezco como ponente de acuerdo. de esta situación. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias al congresista Diego Bazán. Vamos a hacer una pausa en las claves del día y regresamos.